Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario de Forex Time. Repaso a la actualidad del mercado de divisas. Este día, martes 25 de marzo de 2015. Por favor, si son tan amables, me confirman que el audio es correcto y que en sus pantallas ven correctamente un gráfico diario del euro dólar. Fantástico, muchísimas gracias a todos por sus confirmaciones. Bueno, mi nombre es Rodrigo García, analista de la firma XTB. Pasaremos juntos los próximos más o menos 40-45 minutos dando un repaso a al mercado de divisas, viendo un poco los pares más interesantes que hay para operar y repasando un poco la actualidad. Para los que sois nuevos en este tipo de seminarios, deciros, los vamos a dividir en tres partes. La primera, muy breve, repasando lo que está ocurriendo en el mercado de divisas. La segunda, el grueso del seminario, repasando los pares, las operativas más interesantes que hay en cada uno de ellos. Y por último, la tercera parte, también muy breve, pues intentaremos teneros una novedad, alguna cosilla que os aporte más allá de algo totalmente ajeno, por supuesto, a XTB. Bueno, empezamos. Por supuesto, a lo largo de estos minutos que pasamos juntos, cualquier duda, cualquier par que queráis mirar y además no dudéis en dirigir a nosotros a través del chat de questions y le daremos un vistazo. En ese sentido empezamos ya un poco qué es lo que está ocurriendo en el mercado de divisas. Bueno, seguramente lo tengáis claro, pero aún así lo repasamos. Hay una guerra de divisas muy importante, están todos los tipos, todos los bancos centrales bajando tipos de interés, intentando depreciar su divisa, intentar importar inflación, como se suele decir en estos casos, robando inflación a sus vecinos. Esto trae, lógicamente, depreciaciones en prácticamente todas las divisas y, evidentemente, el objetivo de esto no es otro que conseguir crecimiento económico vía exportaciones y también vía consumo interno, por supuesto. Sin ninguna duda, lo más importante, la referencia más importante a la que tenemos que hacer referencia esta semana es la reunión de la semana pasada de la Reserva Federal. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, que la Reserva Federal, no vamos a entrar en historias de la palabra paciencia ni demás, que eso es algo mucho más mediático, bastante más mediático que real. Lo importante es que la Fed implícitamente ha dado a entender que van a tardar muchísimo más de lo esperado en subir tipos de interés. ¿Por qué? Porque la apreciación del dólar ha sido tal que evidentemente no les interesa que sus empresas, que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en este último trimestre, que por primera vez desde la gran crisis de 2008 las empresas estadounidenses no han tenido los resultados, no han batido las previsiones de los resultados. De hecho, pues, en algunos casos se han tildado de desastrosos por ese efecto de divisa, por esa fortaleza tan fuerte que había tenido el dólar norteamericano. Eso por un lado. Luego, Suecia ha bajado tipos de interés. Ya sabemos cómo son los suecos, son un poco raros y no han esperado a hacer una reunión oficial del Banco Central de Suecia, sino que lo han hecho una reunión que se llama una reunión entre meetings. Y de repente un día se han levantado y han dicho que bajan los tipos de interés. Bueno, no cambia nada, la corona sueca sigue hundiéndose, no ha habido un cambio de tendencia ni nada parecido y seguimos alcistas de corona tanto frente al dólar. Luego lo veremos quizás más interesante frente al euro. En relación a datos puramente de hoy, en relación a bancos centrales, simplemente deciros que hoy muy probablemente tengamos bajadas en los tipos de interés del Banco Central de Hungría, una de tantas, no pasa absolutamente nada, sigue el florín húngaro en caída libre. Bien, sobre todo lo más importante es lo que hemos comentado de la Reserva Federal. Llevábamos muchísimos meses, prácticamente desde el verano pasado, todas las estrategias que lanzábamos en el mercado de divisas, tanto intradiarias como estructurales, eran a favor del dólar. Y prácticamente lo único que hay que hacer es ponernos largos en dólares y la divisa débil, pues prácticamente como un mono, como el juego del mono con la diana, escoger una divisa que seguramente hubiésemos acertado. Teníamos el euro dólar, el dólar no tanto, el dólar franco suizo, la libra dólar, australiano, neozelandés, canadiense, coronas, tanto sueca como noruega. Era todo una auténtica maravilla. El dólar nos ha dado
muchísimas alegrías de unos meses a esta parte, pero con la reunión, por las conclusiones que sacamos de la reunión de la Reserva Federal, además, los que seguís a Pablo Gil lo sabéis, bueno, lo tiene bastante interiorizado en ese sentido. Creemos que con las últimas conclusiones extraídas por la última comparecencia de la Reserva Federal puede haber un cambio de ciclo en el dólar. Podemos encontrarnos en unas semanas, incluso un par de meses, en que el dólar esté en lateralidad e incluso sufra depreciación. De hecho, lo que hemos visto desde el domingo por la noche hasta el día de hoy es que el índice del dólar no para de caer. Esto trae cambios en todas y cada una de las estrategias que hemos lanzado de un tiempo a esta parte. Sabíamos que la apreciación del dólar iba a finalizar, evidentemente no sabíamos cuándo, pero evidentemente lo que no nos podíamos permitir era no aprovechar eso. Todo esto, diréis vosotros, todo esto que os cuento está muy bien, pero ¿cómo lo aprovechamos? En mi opinión, creemos que el dólar puede estar en una lateralidad o incluso en depreciación en los próximos días. Por lo de pronto vamos a ver un mapa de índices de divisas y vemos que en gráficos de 15 minutos la divisa más fuerte es el neozelandés, la segunda más fuerte el franco suizo. Luego tenemos prácticamente igual al euro y al australiano, canadiense, al yen, y en el último lugar, es decir, esto es prácticamente lo opuesto a lo que ha ocurrido desde mayo hasta la semana pasada. En último lugar tenemos a la libra y al dólar norteamericano. La libra, por cierto, que se está pegando un bacarazo, que está bajista frente a todo prácticamente. Cabe resaltar, por supuesto, la sorpresa, que, bueno, sorpresa, al final los gráficos son los gráficos y no mienten. Cabe destacar, desde luego, la novedad que es tener al dólar como la divisa más débil, repito, con permiso de la libra, la divisa más débil de todo el mercado. Bien, viendo por cruces, tendencia primaria inexcusablemente bajista del euro, pero vemos como aquí que nos saltaba el stop el otro día en esta zona, ya sabéis, del 1.0771, teníamos aquí una estrategia en gráfico horario. ¿Cómo lo planteamos ahora? Pues al haber superado el 61.8 de la corrección del último gran impulso bajista, estimamos como escenario más probable ver el 1.12. Nunca pensé, en los últimos meses, nunca habíamos pensado decir algo así, pero el euro dólar en el corto plazo ya no es bajista. Hemos superado el 61.8, hemos superado, además, bueno, exactamente ha sido ayer al cierre de la sesión americana, en estos niveles de 1.0946, y una superación al 61.8 nos plantea ahora mismo un camino libre hasta el 100%, hasta la zona del 1.12. En plazos cortos, la situación es bastante parecida. Este nivel que hay aquí, si se frena aquí en el 1.1042, será mera casualidad. Esto es una mecha de un dato macroeconómico, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí que vemos que esta zona del 1.1220 aproximadamente puede ser una zona muy interesante para ver en las próximas semanas. En el caso del dólar yen, esta es la operativa que hemos puesto en el informe en el día de hoy, operativa intradiaria. Es la primera vez en meses, además podéis echar la vista atrás porque todo queda guardado, es la primera vez en meses que lanzamos una operativa intradiaria. Bueno, sí que hemos lanzado una, creo recordar, cuando el petróleo subía, una en corto con el dólar frente al dólar canadiense, pero en general es la primera vez que lanzamos una operativa alcista, una operativa bajista de un par directo con el dólar. ¿Cómo vemos al dólar bien? Vemos que está la pérdida de estos soportes, el cual está perdiendo esta misma mañana, de los 119,50, 119,49, irá a buscar el siguiente soporte, 118,38. Es prácticamente un 1% a la baja. El índice del dólar pierde un 0,30. Parece que tenemos camino libre hasta este nivel. El dólar frente al franco suizo vemos como ha
lleva un recorrido bajista a través de pullbacks, a través de usar como resistencia las antiguas zonas de soporte, y ahora mismo el siguiente nivel son los 0,9450. Aquí, que no me he olvidado de plantearlo, aquí para lanzar una operativa buscaría estos niveles con take profit 118,38 y stop loss no más arriba de los 120,34. Nos sigue quedando un ratio interesante. Y buscamos, como decimos, estos soportes. En el caso del euro dólar, el stop, en mi opinión, vamos a poner aquí en rojo, un pelín por debajo del 38,2. Aquí en el euro dólar, entrar al mercado no sería ninguna locura, por supuesto, en paracaídas. Buscamos, como decimos, la zona del 1.1220, 1.1225, aproximadamente así, dibujado en bruto, el inicio del último gran impulso bajista. En el franco suizo sí que habría que poner una sell limit, porque si no nos queda un ratio complicado. Hasta abajo. Y stop loss cuando supera la zona de los 0.9704. Bien, la libra dólar. Estuvimos un tiempo muy importante sin meternos en este par porque eran dos divisas muy fuertes. Eran dos divisas en las que era un duelo de titanes. Lo hemos dicho aquí alguna vez, era un Tyson contra Holyfield. Ahora ocurre lo mismo, pero lo contrario. Ahora es un duelo de las divisas más débiles del mercado. En cualquier caso, seguimos pensando que la libra va a estar más débil que el dólar norteamericano. Para plazos estructurales, el siguiente nivel de apoyo será el 1,4274. Para plazos muy largos, evidentemente esto es un 4 o 5% a la baja. Para plazos cortos, está una lateralidad bastante fea, bastante complicada de operar. Esta zona del 1,4958 es la que está sirviendo como resistencia. Tan solo un cierre horario claramente por encima de esta zona nos invitaría a buscar la siguiente zona, que es la zona de control, el 1,5097. Comenta José una pregunta muy interesante. Dice perdona que nos corte con la estrategia, no te preocupes, tanto José como los demás, cuando querráis comentar algo, tenéis el chat a vuestra disposición. Su pregunta es si se aleja la posibilidad de ver la paridad en el euro dólar en los próximos meses. Es lo que nos está diciendo la Reserva Federal, es lo que nos está diciendo el gráfico. De hecho, el consenso de Reuters está alejando en los últimos días una barbaridad la posibilidad de un poco de ver la paridad. El consenso de Reuters al final es eso, el consenso. No es un análisis de Goldman Sachs o de Merrill Lynch o de XTB. Al final es mucho más interesante un consenso que la opinión personal de alguien que básicamente tendrá sus propios motivos para pensar algo. Creo que más tarde que pronto vamos a llegar a la paridad, pero ahora mismo en los próximos meses lo vemos bastante difícil. La Reserva Federal ha sido muy clara y ha sido implícitamente, evidentemente no ha hablado en ningún momento del fortalecimiento del dólar como causa para no subir los tipos de interés. No lo vas a reconocer abiertamente, pero desde luego lo que nos está diciendo es que esa posibilidad ahora mismo está muchísimo más lejos que hace una semana, o incluso está muchísimo más lejos que la última vez que el euro dólar estaba en el precio actual. A ver si me deja la PlayStation ponerlo. Fue aproximadamente el día 6 de marzo. El día 6 de marzo cuando vimos la zona del 1.10
misma zona en la que estamos actualmente, pero las circunstancias han cambiado radicalmente. Y esto no quiere decir que haya esos cortos de dólar como si lo fueran a prohibir, como si no hubiese un mañana, pero parece que el escenario a corto plazo es ese, que se hagan posiciones en dólares en los mercados internacionales. Bien, vamos a comentar más pares, pares clarísimamente bajistas en los últimos meses, como el australiano frente al dólar y el neozelandés frente al dólar, están haciendo figuras de vuelta de corto plazo. Vamos primero con el australiano, tendencia primaria inexcusablemente bajista. Vemos que en el corto plazo, al haber superado estos niveles, por cierto, aquí tenemos una operación lanzada, aquí en el 38.2, que se nos cortó en esta zona, y evidentemente aquí cuando se corta 61.8 vamos directamente al 100. De hecho, nos ha dado incluso dos oportunidades. ¿Cómo lo vemos ahora? Vemos que esta zona de los 80 centavos de dólar norteamericano puede ser una zona muy interesante para ver al par en los próximos días. Es un recorrido de un 1 y poco por ciento al alza, más o menos, pero al fin y al cabo es lo que nos está mandando el gráfico. Australia es la próxima gran economía en tener decisión de tipos de interés. Lo comentaremos la semana que viene porque todavía es en abril, todavía es en el mes de abril. El neozelandés dólar, un analista técnico puro, se pondría largo aquí como si no hubiese un mañana, después de superar los 76.21, doble suelo clarísimo, con una tendencia bajista muy fuerte, pero tenemos que tener claro que esto es una operativa semanal y al final el mercado de divisas ya sabemos todos cómo funciona. En cualquier caso, el doble suelo es evidente, el fortalecimiento del neozelandés lo hemos visto aquí antes. El corto plazo, la divisa más fuerte, vemos aquí en color una especie de violeta. En cualquier caso, yo no sería mucho más ambicioso que estas resistencias de los 78.58. Para ello, usaría los 73.66 como zona de stop loss. Intentaría entrar más para la zona de los 76.21 para que me quede un ratio interesante. Ya veis, esto era impensable hace 2 semanas, incluso una semana, que las estrategias que estamos planteando para el corto plazo van todas en contra del dólar. El euro-yen, aquí ya no hay dólar, 131,16 yenes por cada euro, zona muy interesante para volver a buscar mínimos, para volver a buscar los 126,93. Incluso el yen, el propio yen, sigue estando más fuerte que el euro. Muy típico del euro-yen usar soportes luego como resistencias o resistencias luego como soportes. En ese sentido, no me pondría alcista. El euro-yen buscaría los 126,93 con stop los 134,74. Habla Kuroda, muy atentos a su nuevo plan. Prácticamente imposible que haya algún cambio, pero en cualquier caso, siempre toda sorpresa. De todas formas, cuando habla es en abril. Bien, otro cruce muy interesante es el dólar frente a dólar canadiense, un cruce que mayoritariamente las posiciones siempre han sido alcistas. Hemos disfrutado en prácticamente los últimos 12 meses de posiciones alcistas muy claras debido a la caída del petróleo. La última, está marcada con este circuito en color beige, evidentemente ha saltado el stop. Desastre total del dólar, subida muy fuerte del dólar canadiense y ahora mismo estimamos para el par la búsqueda del 1.2384. Se encuentra en una zona complicada el par, no es un par fácil de operar, depende mucho del mercado de petróleo y ahora mismo el petróleo está en la lateralidad. Evidentemente la tendencia primaria es inexcusablemente bajista, pero en los últimos días nos encontramos en una lateralidad, incluso días como el de ayer en los que ha finalizado por subir bastante. En cualquier caso, estos niveles,
1.2408, desde esta zona, el 1.2494, con stop loss. En estos niveles nos siguen pareciendo una zona, un nivel muy importante. Bien, veo que hay por aquí algunas preguntas. Pregunta Andrés, ¿cuándo son las tasas de Hungría? Pues creo que son esta misma mañana. Vamos por aquí, a las 2. Se descuenta una caída de 15 puntos básicos en los tipos de interés oficiales del Banco de Hungría. Pero vamos, que prácticamente todas las reuniones bajan sus tipos de interés, unos 10-15 puntos básicos. No es ninguna sorpresa. Pregunta Fernando, ¿cómo vemos el cruce de la libra frente al canadiense? Bajista. Además vamos a ver el par, el cruce de la libra frente al dólar canadiense. Fíjate, se nos ha ido de madre esta mañana ya. De hecho, este cruce creo que estaba en el informe el viernes o ayer, ya no recuerdo. Una entrada bajista aquí, en este punto, en el 1.8828. Buscamos el siguiente nivel de apoyo, 1.8542. La libra prácticamente está bajista frente a todo. Con respecto a ello, pregunta también Andrés si también está, si lo vemos bien para vender frente a yen. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Fíjate cómo se está pegando un leñazo bastante importante la libra hoy con todos esos datos que han salido a las 10:30. Siguiente nivel de apoyo de la libra, 175,53 yens. Para entrar, si estamos fuera, para entrar esperaría a una confirmación por debajo de la zona de los 177,70. Nos quedaría una operación de este estilo. Pregunta Valentín si también está bajista frente a Oceánica. Sí, de hecho, bueno, tú señalas ahí el par de la libra frente al neozelandés. Quería comentar el par de la libra frente al australiano. Siguiente zona de apoyo, el 1.8788. Nos ha ido también un poco esta misma mañana la libra frente al australiano. En cualquier caso, visto la situación de mercado, visto cómo se están desarrollando los acontecimientos, parece poco probable que se quede aquí. Bueno, frente al neozelandés está muchísimo más interesante. La zona de apoyo está más lejos, 1,9312, con lo cual, colocando el stop en esta zona del 1,9590 nos queda un ratio muy interesante y además el neozelandés está muchísimo más fuerte que el dólar australiano. Por lo tanto, mucho más interesante un corto aquí que aquí. Bien, un par de detalles que quería comentar además hoy en relación a las divisas. Quería comentar a las divisas noruegas, las divisas nórdicas. Tanto la corona sueca como la noruega siguen bajistas y siguen en caída tanto frente al euro como frente al dólar. De hecho, la propia divisa noruega, después de estas caídas tan fuertes que está teniendo el dólar en los últimos días, vemos cómo se está operando. Fijaos cómo la caída tan fuerte que ha tenido el dólar estos días no ha pasado desapercibido ni siquiera para la corona noruega. Esas caídas tan fuertes que ha tenido el dólar se están apoyando en la directriz alcista principal. La zona tan importante, zona actual 7,8227, que coincide con la última resistencia superada. ¿Qué esperamos de los cruces de estos cruces? Yo creo que tanto la corona sueca como la corona noruega van a seguir debilitándose. Por tanto, incluso frente al dólar, puede ser un buen momento para comprar billete verde frente a la divisa europea, frente a la divisa noruega. En el caso de la corona noruega,
está un poquito más complicado. Fijaos aquí la altísima volatilidad que ha tenido el otro día con la bajada de los tipos de interés. Está más interesante quizás este cruce, el del euro. Si queremos vender corona sueca, creo que es más interesante ahora mismo el euro que el dólar. Zona 50%, actuando como resistencia. Creo que esta zona de 61.8 más pronto que tarde va a ser atacada por este par. Le llevará tiempo, es un par, no es excesivamente volátil. Hay que trabajar con gráficos con mínimo 1 hora. No es un par, obviamente, muy adecuado para operaciones de muy cortísimo plazo, sino que es más adecuado para plazos medianamente más largos. No es un par tan líquido, evidentemente, como puede ser. Evidentemente el euro dólar no hay comparación, pero ni siquiera el dólar frente a la corona sueca. Bien, un par de preguntas por aquí, ya con ello damos por finalizado un poco el repaso de los pares. Pregunta Maite, ¿qué pasa con el oro? Has oído que subirá a 1,22 y también que se está vendiendo fuerte en los futuros. A 1,22 no creo. A 1,22 no creo, será a $1.200 la onza. En cualquier caso, eso si te parece bien, Maite, lo comentamos en un seminario de Morning Meeting, porque bueno, aquí nos centramos más un poquito en el mercado de divisas. Dices también que se está vendiendo fuerte en los futuros. No, los futuros del oro están secos. No, nada que ver en los futuros del oro. Comenta Juan Antonio si podemos repetir la operativa del dólar frente al franco suizo, por supuesto. Un poco lo que planteamos desde aquí es buscar los soportes hasta los 0,9450 como stop loss un pelín por encima de estas resistencias. Si te fijas, esto es muy típico. Bueno, esto ya lo sabéis claro. Tenemos aquí las resistencias en los 0,9688. Lo ideal es poner el stop loss un pelín por encima. ¿Por qué? Porque evidentemente puede haber un pullback hasta esta resistencia y luego volverse hacia abajo. Sería una faena que nos echase del mercado por tener el stop loss 4 puntos por debajo. Prefiero arriesgarme 4 puntos más y que si me saca el mercado, que sea realmente el precio, que sea realmente el cambio en la tendencia, las circunstancias del mercado, la que me saquen, no el ruido de mercado. En cualquier caso, preguntaba Juan Antonio, el stop loss en la zona de los 97.19 y el take profit 94.50. El siguiente punto de apoyo, el siguiente soporte para el cruce del dólar frente al franco suizo. Comenta Jaime algo muy interesante, que además hemos comentado aquí el otro día. Se está dando una debilidad del dólar ahora mismo por el dólar index y nos dice si podemos decir que va a dar también una fortaleza del euro en los próximos días. El problema del dólar index, lo hemos comentado aquí el otro día en la última sección, es que está en un 57% explicado por el euro dólar. Por lo tanto, una subida del euro dólar implícitamente trae una caída fuerte del dólar index. En cualquier caso, yo secundo totalmente lo que dices. Podemos decir que se va a dar una fortaleza del euro en las próximas días, pero con respecto al dólar. Eso es un poco el análisis de corto plazo que hacemos desde aquí. Liliana dice que entrar con largos en alguna divisa frente a libra es muy arriesgado. No, de hecho, frente a neozelandés, perdón, arriesgado, aquí es arriesgado todo lo arriesgado que quiera ser. Por ejemplo, neozelandés, que es un poco lo más interesante que vemos desde aquí, para cruzar con la libra, también el canadiense no está mal. Pones aquí el take profit de los 95-90, un pelín por encima de estas resistencias. Si entras con un lote, como máximo, vas a perder 928 euros. Si entras con 0,1 lote, vas a perder 92 euros. Y si entras
Con 15 lotes vas a perder 13.925 euros. Por lo tanto, arriesgado es todo lo arriesgado que tú quieras ser. A mí me parece una operación buena, una operación cuyas probabilidades están a nuestro favor. Pero desde luego, aquí no somos adivinos ni tenemos ninguna bola de cristal. Si tienes el riesgo controlado, esto es tan fácil como colocar un stop loss, el riesgo va a ser el que tú quieras. Fernando, ¿por qué se ha hablado tanto de Hungría? Nada, no se ha hablado tampoco demasiado, Fernando. Simplemente hemos señalado que hoy habrá bajada del tipo de interés, más que nada para aquellos que os guste operar datos macroeconómicos para recuperar el fading o para hacer algún tipo de operativa intradiaria. Bien. Perfecto, pues creo que quedan ya todas las preguntas respondidas. Bueno, pregunta José Antonio, por otro lado, como vemos el Aussie Yen a muy corto plazo para buscar un largo. Bien, aunque estaría mejor en neozelandés Yen, por esto, porque tenemos al neozelandés arriba y al australiano no tan arriba. El Yen lo tenemos abajo, por lo tanto, apoyamos un australiano Yen al alza. Vamos a darle una visión técnica, que no lo tengo por aquí. Zona muy interesante, la de los 93.88 para colocar el stop loss. Búsqueda de estos máximos. Nos queda un ratio un poco complicado, lo que nos invita a esperar hasta esta zona, los 94.25, 94.24. Para entrar alcista. 32 pips de beneficio, 33 pips de pérdida. Vamos a poner un pelín por debajo para no tener un ratio más interesante. Ahí. Ahora, 37 frente a 33. Seguimos buscando máximos. El stop un pelín por debajo de estos soportes tan claros. Y entrada esperando una corrección. No pienses que se te ha escapado, porque ya sabemos cómo funcionan todos los procesos con el yen. Es mejor esperarlos que ir a por ellos. Bien, es un poco lo que ha dado así un poco el repaso a la actualidad del mercado de divisas. Queremos ahora entrar en la tercera parte de este seminario, una parte también muy breve, en el que ya sabéis que cada martes os traemos, bueno, una técnica de scalping, un libro, una web, un repaso a la situación de los bancos centrales. El otro día comentamos un poco cómo se forman los precios, cómo funciona realmente el Forex. El otro día hablamos de los datos macroeconómicos. Hoy queremos hablar de algo que prácticamente del que prácticamente no se habla, que son los futuros de divisas. Es que me quedo perplejo cada vez que hay operadores que no saben que hay futuros de divisas. Pues sí los hay. Los hay y os los vamos a enseñar. Os vamos a enseñaros cómo funciona. Los futuros de divisas cotizan en la mayor bolsa de derivados del mundo, que es la Chicago Mercantile Exchange, que es el CME, que son básicamente los dueños de la NYMEX. Decir antes de nada que los futuros de divisas no son tan populares como lo que hacéis vosotros, que son básicamente contratos de diferencia sobre el spot, que es el producto para retail con diferencia más negociado. Para institucionales ni siquiera son los futuros, sino que son los contratos forward. En cualquier caso, que sepáis que los futuros existen. Aquí tenemos, por ejemplo, los más conocidos son estos, el EuroFX, EuroFX, Japanese Yen,
en Japanese yen, Australian dollar, British pound, Canadian Swiss, New Zealand, Swedish krona, Noruegan krona. Fijaos lo que se negocia, que aquí ahora mismo solo hay un contrato abierto de futuros de corona noruega frente a dólares. Todos estos son frente a dólares. El precio de un contrato de futuros, por ejemplo, de euro FX futuros, es básicamente el mismo que el del euro dólar. Muy parecido. Vencen cada 3 meses, es subyacente. Se hace por... el subyacente es un contrato de... es el precio spot del euro dólar, por supuesto, y lo que tenemos que tener claro es que cotizan igual. Simplemente, si vemos aquí el futuro continuo del euro dólar, vemos que funciona exactamente igual, cotiza exactamente igual, no exactamente igual, ahora explicaremos por qué no, que el contrato de spot del euro dólar. Las diferencias, pues ya sabéis que el Forex es OTC, pero los futuros tienen una cámara de compensación, como hemos comentado, es CME, Chicago Mercantile Exchange. Dicen al trimestre y el precio es muy parecido a un contrato de Forex del euro dólar. ¿Por qué no es igual? Porque los futuros no tienen coste de financiación y ese coste de financiación, esos tipos de interés devengados en las diferentes divisas van implícitos en el precio de compra. Os pongo un ejemplo. Vosotros sabéis que si compráis neozelandés, el broker os paga cada día. ¿Vale? Por tanto, si compráis futuros de neozelandés frente a dólar, ese pago hasta vencimiento ya va devengado en el propio precio del dólar neozelandés frente al dólar norteamericano. Es muy sencillo de entender. Otra diferencia que veis es que, por ejemplo, el dólar siempre es la segunda divisa. Por ejemplo, no hay futuros de dólar-yen, sino que hay futuros de yen frente a dólar. Veis que en los pares directos del dólar, como por ejemplo es el dólar-yen, el precio no se parece en nada. El precio del dólar-yen está a 120 por redondear, y aquí está a 0,008361. Vale, básicamente esto es 1 entre, esto es básicamente que el subyacente es 1.000.000 de yenes. Entonces, ¿cuántos dólares cuesta un yen? Básicamente eso. Bien, para que sepáis, no, ya veo como pregunta por ahí, no solo hay futuros frente al dólar, también hay, pues, imaginaos, estos son frente al dólar también, pero frente a emergentes, fijaos que no hay ni un solo contrato abierto en estos subyacentes. En cambio, en Forex, incluso el dólar frente al won coreano se negocia una barbaridad, pero en el contrato de futuros, a esta hora, es cero. Luego también hay cruces que no tienen nada que ver con el dólar. El euro frente a la libra esterlina. Fijaos, por ejemplo, algo tan negociado como el euro frente a canadiense, cuyo volumen a estas alturas es cero. No hay negocio. Por eso es mucho más interesante para vosotros siempre trabajar con los cruces de spot, con el contado que nos viene de los bancos de inversión. Comenta Francés por aquí que decía, volviendo a lo de antes, que le parece muy interesante la gráfica de la fuerza de las divisas. ¿Cómo la puedo ver? Esto es una web, está al acceso de todo el mundo. Esto es una herramienta muy importante a la hora de trabajar con divisas. Nosotros, bueno, aquí tenemos la suerte de tener el Reuters, pero como aplicación gratuita, esta seguramente será la mejor que podáis encontrar por internet para ver la comparativa de los índices de divisas. Javier dice si XTB no los tiene en sus aplicaciones. ¿Te refieres a los futuros de divisas? No. Nosotros trabajamos
con CFDs sobre el spot. Nosotros y cualquier banco, de cualquier intermediario retail, trabaja con CFDs sobre el spot. Luego, si tiene futuros, esa parte. ¿Vale? Pero el CFD de spot ya sabes que no vence, ya sabes que el precio viene dado por la liquidez que dan los principales bancos de inversión mundiales. Mucho más interesante para nosotros. Si tuviésemos futuros, pues no podríais operar, por ejemplo, en corona noruega frente a euro o una infinidad de cruces importantes. Creo que algún día los futuros de divisas tendrán su importancia en el mercado. Bueno, a día de hoy, desde luego, no la tienen. Fantástico, pues para que lo sepáis, más que nada, existen los futuros del mercado de divisas. Mucha gente no lo sabe, pero vosotros ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo por si necesitan comentar alguna cuestión. Es rodrigo.garcia@questeo.es. Repito, rodrigo.garcia@questeo.es. Espero que más o menos haya quedado claro en estos 45 minutos que hemos pasado juntos cómo vemos el mercado desde aquí, desde XTB. Que pasen muy buen día y, por supuesto, muchísima suerte en su trading. Un saludo.